Hola a todos, hoy nos damos un lujazo, pero un lujazo. Tenemos dos de esos editores que te hacen el libro que te los comes. Estamos con los editores de Gris Tormenta, con Mauricio Sánchez y Jacobo Zanella. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, Martín, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por aceptar. Te voy a empezar por un chusmerío que me dejaron. Estuvimos hablando hace poco con un pajarito mexicano, pajarita, digamos, así. Y me contó que están trabajando en una nueva. Contó varias cosas, ustedes que me las guardo yo, no vamos a hacer lío. Pero me contaba que estaban trabajando en una nueva serie. Más allá de la colección editor y disertaciones, que están trabajando en una nueva serie. ¿Podés contarnos ahí, chiquitito, de qué se va a tratar? Pues en realidad son dos series que van a salir en los Okay. próximos 2 años. Y bueno, le vamos a pedir a Jacobo que nos cuente de cada una qué contiene, de qué va, qué tiene en común con lo que tenemos hasta ahora, en fin, ¿no? Bueno, sí, hola a todos. Gracias, Martín, por la invitación. Efectivamente, bueno, Gris Tormenta hasta ahora tiene 2 colecciones y la editorial lleva 6 años con 2 colecciones, entonces parece que somos una editorial de 2 colecciones, pero no es así. La pandemia retrasó lo que voy a decir, pero bueno, se suman 2 colecciones, una este año, 2023, y una el año que entra, 2024. La primera colección, la colección 2023, que bueno, igual llegará a Argentina hasta 2024, es una colección que se va a llamar Paisaje Interior. Y el paisaje interior se refiere a lo que sucede en el interior de las personas que crean, en específico del interior de los autores, de los escritores. ¿Cuáles son las dudas por las que pasan a lo largo de décadas mientras construyen su propia estética, su propia poética? Entonces, son ensayos personales, con toques autobiográficos, digamos, y que hablan de eso, hablan de su escritura, de cómo han construido sus ideas, su filosofía de escribir, su misma filosofía del libro, etc. Suena todo muy abstracto, pero no es para nada una colección teórica, sino me parece lo opuesto, ¿no? Porque la teoría intenta crear un aprendizaje, digamos. Y lo que intenta esta colección es mostrar que un escritor puede pasar toda su vida desarrollando en su mente una estética o una poética sin quizá nunca llegar a certezas que le puedan decir a él que ya terminó, ¿no? Que ya terminó su camino de búsqueda. Entonces, el primer libro que aparecerá en esta colección es de un australiano, de un escritor australiano ya muy mayor, debe tener 80 y pico, se llama Gerald Murnane. En español hay un par de libros traducidos de él por Minúscula. Este va a ser el tercer libro en español y es un libro que cuenta la experiencia de relectura de todos sus libros. Es decir, él siente que llega hacia el final de su vida, hacia un tramo final de su vida, y se dedica a leer todos los libros que ha publicado, que son 15. Y después de leer cada libro, hace un reporte de lectura. Este reporte de lectura está destinado a sus archivos, que después serán leídos por sus biógrafos. Entonces son reportes breves y muy íntimos, son reportes de lectura raros, o sea, no son reportes de lectura como nosotros entendemos un reporte de lectura más de la industria editorial. Entonces, es como él hablando consigo mismo. Y al final son 15 reportes de lectura y el último reporte, evidentemente, es un reporte del libro que suma los reportes. Entonces es un libro también muy divertido por eso, porque todo es un juego de un lector leyéndose a sí mismo. Ese es el primer libro de la colección, se publica este año, y después el próximo año continuamos con un libro de Julián Herbert, y después probablemente con uno de Mario Montalbetti.
esa es una colección. Quizá va a ser, de las colecciones de Gris Tormenta, va a ser la colección más, ¿cómo decirlo? Pues de cierta personalidad, para cierto tipo de lector, no lo sé. De la colección editor pensábamos Perdón, esto. Sí, eso, justo iba a decirte eso. Que ustedes pensaban lo mismo de la colección editor y es algo que leemos todos. exacto. Entonces, yo espero o tengo la confianza en que esta colección tenga un buen recibimiento, porque son libros que no se encuentran fácilmente en español. No tenemos tantos filósofos de la escritura. O sea, tenemos a muchas personas que escriben, pero hay pocas personas que luego escriben sobre escribir, pero seriamente, digamos, ¿no? Y que llevan toda una vida escribiendo. Y después la colección siguiente, la colección que se inaugurará en el 2024, a finales del 2024, es muy distinta en su aproximación. Es una colección mucho más popular, entre comillas, y es una colección de lectores invitados. En lugar de tener un editor invitado, vamos a tener un lector invitado, y a ese lector le vamos a preguntar, le vamos a dar un tema asequible por cualquier lector. Digamos que el tema es la lluvia, o el tema es la memoria, o una palabra muy sencilla. Y le vamos a pedir que nos diga cuáles son las primeras 5 lecturas que recuerda de ese tema. Puede ser algo que leyó en su infancia, o puede ser algo que leyó hace un mes. Evidentemente las palabras van a tratar de coincidir con el lector invitado, de manera que ese lector haya pensado más o menos en esa palabra durante muchas décadas. Entonces, la pregunta, la invitación no lo tomará desprevenido. Entonces vamos a tratar de hacer ahí de conjuntar al lector, a este lector especial, con una palabra que detone en su mente, en su memoria, qué cosas ha leído que quiera compartir con un público. Entonces, nos va a dar sus lecturas, nosotros vamos a ponerlas en un libro, es una pequeña antología de 5 textos, y la colección va a ser una colección muy coleccionable, de manera que sean pues casi como una enciclopedia de lectores invitados. Y los textos evidentemente pueden ser de cualquier época. Al principio va a tener un pequeño texto por este lector, un texto muy breve en donde él cuente por qué ese tema le interesa, por qué lo ha pensado tanto, y quizá por qué escogió esas lecturas, no necesariamente. Y nada, es una colección como de compartir, como de mostrarle a un lector que sí, la memoria de estas personas que nosotros consideramos especiales. Entonces, ese es el panorama de Gris Tormenta en el próximo año y medio, digamos. Estamos muy emocionados de la colección Paisaje Interior. Ya hay 2 libros terminados. Estamos ahora trabajando en el tercero, que, como dije, probablemente sea de Mario Montalbetti. Y de la colección de lectores invitados, que no tiene nombre, quizás se llame Colección Miradas, 5 miradas sobre tal, seleccionadas y presentadas por. 5 miradas sobre tal, seleccionadas y presentadas por. En esta colección estamos trabajando en 3 títulos simultáneamente. Ninguno está terminado, pero ya hay avances de 2 de ellos, avances importantes, y los invitados están muy emocionados. O sea, cuando les mandamos el mail para contarles la idea de la colección y decirles que van a ser los primeros, etcétera, se emocionan mucho. Y creemos que cuando la colección ya esté publicada, pues va a ser más fácil esta invitación, porque ya vamos a poder mandarles los libros antes de invitarlos, entonces se van a emocionar, y vamos a poder tener, espero, a lectores pues mucho más difíciles de conseguir y de compartir con un público ávido de saber qué pasa por la mente de esas personas, cuáles son sus lecturas y cómo pudieran compartirlas. Y en esa mezcla, en esas antologías resultantes, pues van a ser libros muy bonitos, van a ser libros como que quieres atesorar y que puedes regalar y que quieres tener toda la colección. Al final van a ser como una especie de historia de la literatura personal.
Entonces creo que va a ser una colección muy bonita. Y decía popular antes porque pues va a ser muy fácil de contar. O sea, más bien no hay que contar mucho. Como que la misma portada, la misma cubierta del libro te va a decir todo. En cambio, en la colección Paisaje Interior, quizá hay que trabajar más en la comunicación, en cómo vamos a hablar de ella, qué palabras se van a usar para contarla y qué palabras vamos a evitar a la hora de contarla para no confundir. Pero también es cierto que cuando la colección arranque y lleve algunos títulos, la colección empezará a hablar por sí sola. O sea, la idea, como con todas las colecciones de Gris Tormenta, es quien lea un libro de la colección sabe cuál podría ser la experiencia de los libros futuros en esa colección. Todos sus libros son colecciones, sí, pero son muy coleccionables. Como que uno, cuando leyó un libro, da ganas de tener todos. Creo que yo conozco la mayoría y todos queremos tener todos, queremos hacernos de todos los libros. Me pasa a ponerle con la colección de disertaciones. A mí me gustan mucho las revistas, leía de chico, coleccionaba muchas revistas. Y para mí es un libro, pero también puede funcionar como una revista literaria, que toca un tema y que lo voy leyendo. ¿Ustedes son de coleccionar libros, cosas? Pues no, fíjate que yo no tanto. A mí me gusta mucho ver cómo algunas personas se aficionan a eso, al coleccionismo. Jacobo es mucho más. Jacobo sé que tiene una buena colección de revistas, por ejemplo, que pues ahora es difícil de conseguir. Incluso durante un tiempo Jacobo estuvo muy obsesionado con ese tema de las revistas, a ver si ahora nos platica un poco. Y fue haciendo esta colección y tiene sus revistas favoritas. Pero en mi caso no. Alguna vez intenté iniciar una colección de algo y no, ni recuerdo siquiera de qué, pero no lo logré. Pero esa característica o esa parte de Gris Tormenta me gusta mucho porque, según yo, desde mi manera muy personal de ver, las editoriales cada vez van perdiendo el concepto de colección como tal. Y esa es justo una de las cualidades de Gris Tormenta que se ha tratado de destacar, sobre todo, que tenemos estas colecciones muy claras, muy precisas, que tienen vasos comunicantes entre sí, que forman parte de un todo que es Gris Tormenta y que de repente vemos que se van perdiendo en otras casas editoriales, desde incluso la uniformidad en las tapas, en las portadas, en el diseño, las tipografías, que al parecer lo que está de moda ahora pues es tener tapas muy distintas, tapas diferentes entre sí, que no se parezcan y que de repente hace difícil distinguir de a qué casa editorial pertenece un libro en específico, ¿no? A nosotros nos gusta que las colecciones sean definibles, se puedan reconocer, sean reconocibles a simple vista en un librero, en la librería, etcétera, ¿no? A mí me gustaría también ahora que Jacob hablara un poco de eso, porque justo hace unos días se escribió en nuestro blog un artículo en el cual se seleccionó una serie de textos tomados de diferentes medios de comunicación, donde se habla justo de las colecciones literarias y de las colecciones en Gris Tormenta. No sé, Jacobo, si nos puedas decir algo. Algo breve, porque bueno, Mau lo dijo muy bien, me parece, pero nos dimos cuenta que hay reseñas de libros de Gris Tormenta en medios, pero también han aparecido reseñas de las colecciones. Y eso para nosotros vale más que las reseñas de distintos libros juntos. O sea, cuando alguien se anima a reseñar la colección para empezar, lee la colección completa, al menos en teoría. Y eso es un halago, pues algo muy inesperado, pues algo que no se le puede pedir a cualquier persona. Que lea 10 libros para escribir un texto de 1000 palabras o de 2000 es algo muy atrevido. Y sin embargo han aparecido y las estuvimos recopilando en las últimas semanas y las juntamos todas en una publicación que hicimos en nuestro blog. Y ahí empiezan a aparecer cosas
algunas ya las conocíamos nosotros, algunas son intencionales de las colecciones, pero hay otras que no. Hay otras ideas muy bonitas que los reseñistas o los críticos descubrieron en las colecciones y que nos da mucho gusto leer, porque la colección parece comenzar las colecciones parecen comenzar a existir independientemente de nosotros. Eso es algo muy bonito. Sobre el coleccionismo que mencionabas antes, Martín, sí, yo no tengo una colección de algo en particular y las que tengo son muy heterogéneas. Por ejemplo, más que tener de una revista muchos títulos, me gusta tener distintas revistas, aunque sea una edición de cada una. Ya casi no, más bien ya no compro ni leo revistas, a excepción de 2 o 3, comparado con hace 10 años, por ejemplo, o hace 15 años, en que sí era casi una obsesión. Y más que leerlas, me gustaba analizarlas, analizar cómo estaban hechas, en los índices, las mezclas de cosas que hacían, qué porcentaje le dedicaban a A y qué porcentaje le dedicaban a B, a C. Me gustaba mucho hacer análisis de revistas. Quizá eso se refleja en Gris Tormenta, sin duda. Pero bueno, hay un detalle curioso. Si tengo, ya pasando a libros, si tengo distintos libros de una editorial muy homogénea o de una colección muy homogénea, entonces en la casa esos libros van juntos. Aunque el resto de los libros estén por alfabético o por temas, si me encuentro con una colección que se pensó como colección y que funciona visualmente como colección, entonces yo los pongo solos, como que merecen cierto respeto y cierto espacio que sí, quizá digo, bueno, a veces me cuesta trabajo encontrar un libro que estoy buscando y digo, claro, es que no está aquí, tiene que estar allá con los demás. Es el caso de Acantilado, que los tengo todos juntos, los de Atalanta los tengo todos juntos, los de Fitzcarraldo los tengo todos juntos, incluso los de Periférica, que me gusta mucho su diseño de interiores, los tengo todos juntos. Y a veces cuando busco un libro tengo que pensar si está en uno de estos pequeños grupos aislados, porque no son muchos. La verdad es que, como dice Mau, parece que no interesa mucho la construcción de colecciones, como que hubiera sido algo más del siglo XX y previo incluso. Pero bueno, a nosotros nos gusta mucho. Desde el día 1 de Gris Tormenta fue uno de los valores que quisimos rescatar del trabajo de edición que nos gusta hacer, el trabajo con colecciones. Y aparte, más allá de ser un diseño sobrio, totalmente identificable, uno mira, no sé si se ven, mira los libros y son objetos bellísimos, más allá de la cuidada edición interior, todo. Es muy simple y que vos lo pones y destaca. Y que lo podés tener tranquilamente en la mesa ratona como decoración. No digo de decoración porque no se lee, al contrario, para leerlo. Pero quiero decir, hoy que se buscan libros de decoración, de fotos, es algo simple, profundo y bellísimo. No sé, yo soy muy fanático de la editorial, así que todo lo que digas, cosas lindas. Pero sí, son muy bellos y ese diseño despojado, pero a la vez moderno, es buenísimo. Eso fue tuyo, Mauricio, ¿no? No, yo aquí soy el que menos cuenta en esta editorial, porque Jacobo es el que creó. Perdón, yo pensé El que que era creó vos. toda pues digamos, la imagen de la colección, pero además es el que diseña los libros también, o sea, él arma los libros, sube los libros a las cajas, y ahora, por ejemplo, en estas nuevas colecciones que estamos haciendo, pues él lleva ya varios meses trabajando sobre la imagen, de cómo va a ser, los colores, tipografía, etcétera, de las nuevas colecciones. Estamos por llegar ya a un consenso final, porque pues los libros ya tienen que salir, pero sí, Jacobo se echó prácticamente 6, 8 meses bocetando y pues buscando quién va a ser el próximo compañero de estos libros, ¿no? A veces hay retos raros, porque, por ejemplo, estos son los libros que ustedes a lo mejor conocen, que son los de la colección Editor. Tenemos este de Alan Pauls, este de Emily, Zambra.
Pero resulta ser que después pues encontramos con un escritor que era justo Javier Jiménez Belmonte, que quería que aparecieran sus dos apellidos. Y entonces pues el diseño estaba hecho para un solo apellido, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces pues entramos en una crisis para que teníamos que complacer al escritor, porque pues obviamente él quería que aparecieran sus dos apellidos. Él es español. Entonces quería que aparecieran sus dos apellidos y pues teníamos que conservar un poco el tema pues de que continuaba la colección. Y bueno, pues hubo varios ejercicios, muchos, y al final llegamos a este que creo que se resolvió bastante bien. Bueno, bueno, ahí se ve al revés, usted lo ve al revés, pero sí hay una diferencia, pues por ejemplo en el tamaño ¿no? del Sí, cuadro blanco, tuvo que agrandarse un poco. Pero al final, ya cuando se ve así entre todos, pues ya pasa disimulado, ¿no? sí, total. Afortunadamente se resolvió sin mayor contratiempo y qué bueno, porque el próximo autor que viene después de Zambra también pidió sus dos apellidos. Entonces, ahora el reto es saber a alguien que tenga dos apellidos, pero además uno compuesto. Entonces ahí sí no sabemos qué vamos a hacer. Contame, Mauricio, vos lo contaste cuando viniste, tuvimos la reunión acá en Big Sur, la historia de este libro, el de Zambra. El libro está buenísimo. Y ¿sabes qué? Ahí tengo otra pregunta con esto. Porque no sabemos si de verdad o mentira lo que cuenta Zambra. Entonces puede funcionar tranquilamente como una ficción. Yo quiero que alguna vez saquen una colección de ficción. Eso lo vas a tener que hablar con Jacobo después, más tarde. Ok, ¿no? listo. Pero hablando de este libro que es nuestro lanzamiento, que lo estrenamos justo en la FED. En la FED salió este libro y además salió primero en Argentina que en cualquier otro país. Es la primera vez que imprimimos un libro en 4 países. El primer país fue Argentina, además muy bien recibido en la FED. Nos fue muy bien con este libro. Alejandro está muy contento. Y como yo contaba en aquella reunión que hubo de libreros y de personas interesadas en el libro en Big Sur, que es nuestro distribuidor, es un libro que nació pues prácticamente de manera muy, muy natural. Un día estábamos en la Feria del Libro de Guadalajara esperando un taxi en el lobby de un bar, de un hotel, y ahí estaba Alejandro Zambra sentado, que lo conocíamos pues de hola y adiós, nunca habíamos intercambiado palabras con él, conocíamos un poco a su esposa, Jasmina, pero a él no habíamos charlado con él. Y estando ahí en el lobby esperando el taxi, nos dice, oiga, ustedes son los de Gris Tormenta, ¿verdad? Y sí. Bueno, pues es que fíjense que tengo un libro para ustedes. Y entonces pues dijimos, pues qué raro, pero pues como que no teníamos idea o sea, como que nos tomó muy por sorpresa. Y en eso llegó el taxi de él y dijo, bueno, pues después les escribo, tengo un libro para ustedes y pues después, ¿no? Se subió. Y ese después pues duró 8 meses o casi un año, en que nos lo volvimos a encontrar después en una reunión y nos dijo, ya tengo el libro terminado, ya está casi terminado, es para ustedes, lo he pensado para ustedes y nada, pues cuando nos reunimos para verlo. Y entonces, pues nos emocionamos mucho porque, pues, ¿qué editorial no quiere tener un libro de Alejandro Zambra, ¿no? Por lo menos a nosotros nos gusta mucho como escritor. Y nos reunimos con él y bueno, nos contó más o menos de qué iba el libro. Y entonces, él hace una historia ficcionada, que le llama, es un relato, que le llama un cuento de Navidad, que es una historia sobre un autor y su editor, ¿no? Entonces, el autor va narrando pues un tipo cuento y tengo que aclarar también que Alejandro tiene un editor de cabecera que es Andrés Braithwaite. Todos los libros de Alejandro están revisados por Andrés desde hace muchos, muchos años. No saca ningún libro Alejandro si no está revisado por Andrés. Incluso cuando Alejandro se fue o renovó contrato con Anagrama, en una de las cláusulas se pide que contraten a Andrés para la revisión de sus libros, de todos los últimos, desde Poeta Chileno, ahora Literatura Infantil, y a nosotros nos pidió que Andrés revisara este libro. Entonces, le manda el relato a Andrés para una revisión de rutina. Andrés devuelve el relato con los comentarios
que le hace al texto, los comentarios comunes que hace un editor sobre el texto de su escritor. Y ya cuando Alejandro tiene el texto comentado, nos habla y nos dice, yo quiero publicar el relato con los comentarios del editor. Todo lo que comenta el editor, que debemos de cambiar, o de corregir, o de agregar, o hasta comentarios que ni siquiera son de corregir nada, sino simplemente chuscos o de hacer un comentario divertido, etcétera, quiero que aparezcan en el libro publicado. Si ustedes están de acuerdo, el libro es de ustedes. Y por supuesto, pues cómo no íbamos a estar de acuerdo con eso, porque además, pues era un libro 100% de la colección editor, ¿no? Porque la colección narra todo lo que sucede antes de que un libro sea abierto por un lector. Y bueno, pues obviamente una de las cosas principales pues es la corrección de los editores a los textos de los autores, ¿no? Entonces es un libro muy divertido, muy entrañable, muy querido, porque va justamente narrando la historia y como pie de página tiene los comentarios que hace el editor sobre el mismo texto de Zambra, ¿no? Pero además tiene otra cosa increíble este libro, que la historia que narra como cuento y con nombres ficcionados, en realidad es la historia real, la historia original, la historia verdadera de la relación de Alejandro con Andrés. Desde que se conocieron, dónde se conocieron, hasta el día de hoy. O sea, es una historia bellísima de amistad, de edición, sí, de literatura, pero también de amistad, de dos personas que se dedican al mismo oficio, que es el oficio de escribir, ¿no? Entonces, estamos muy contentos con este libro, muy, muy contentos. Alejandro quedó también contento con el trabajo. Estuvimos haciendo este libro a 4 manos. Estuvo Alejandro con Andrés y con nosotros acá y con nuestro equipo trabajando en este libro, que aquí entre nos costó mucho trabajo porque Alejandro es una persona 100%, ¿cómo diré? Muy atenta a cualquier detalle, absolutamente a cualquier detalle. Entonces la edición con él es prácticamente interminable. Llega un momento que tienes que decir, el libro se va a imprenta mañana, ya como, porque sigue revisándolo y comentando, cambiando palabras, cambia una palabra hoy, mañana regresa a la palabra anterior que estaba, porque a él le gusta tener los libros impecablemente trabajados. Y creo que el resultado es muy bueno. No sé, Jacobo, qué puede agregar sobre ese tema del trabajo con Alejandro y del libro mismo. De todo, siempre que trabajamos con un autor así de cerca, que tratamos de que sea siempre, aprendemos cosas. Sobre todo se aprende, creo, como editorial joven, a que se te quite el miedo. O sea, cada libro en adelante va a ser más fácil porque ya tuviste una experiencia que se parece a la que, etcétera. Entonces, no, o sea, todo lo que dijo Mau fue exactamente así. Fue intenso, pero a la vez fue muy bonito ver cómo nacía un libro. Porque sí, fue ver cómo nacía un libro desde la idea y cómo reaccionó Andrés ante la idea. Andrés se oponía a la existencia de este libro, o a la existencia de este libro en su forma actual. Andrés no quería por ningún motivo estar ahí citado y que sus palabras salieran. Y después, por supuesto, no quería hacer el prólogo. En fin, que fue un camino con sus lados muy divertidos, con sus lados impacientes, con sus lados de trabajo, con muchas aristas muy interesantes. Y cada libro es muy distinto, no se parece a ningún otro. El proceso no se parece a ningún otro. Y estos procesos son a los que me refiero, que uno va aprendiendo y para el próximo libro, en teoría, uno está más preparado. No siempre pasa eso, pero digamos que sí, por lo menos hay menos miedo de trabajar con alguien. Y, Caro. Hola, ¿cómo están? Ante todo, me declaro una fanática de la editorial, un poco impulsada por Martín, digamos, a través de Regreso a la Tierra, que fue un libro que me encantó y que, bueno, me abrió camino a la editorial. Y varias preguntas tengo, pero bueno, arrancando un poco con lo que comentaban ustedes antes, con el tema del sentido de la colección y el sentido de narrar temas que son difíciles de narrar y que no se encuentran en otros sellos editoriales. Un poco la pregunta es,
si ese era, digamos, el sentido especial, digamos, que tenía Gris Tormenta, digamos, como su origen, ¿no? Si nos vamos a dedicar a hablar de edición y nos vamos a dedicar a hablar de temas que quizás no son tan fáciles de encontrar en otras editoriales. Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es cómo trabajar con un editor, si ustedes son editores también, o sea, ¿cómo es esa sensación de decir, bueno, yo soy editor, dueño de una editorial y me supedito a otro editor, digamos, para sacar el libro en mi editorial, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo se siente eso? Sí, bueno, al principio, cuando Mauricio me sugirió iniciar con Gris Tormenta, tener una editorial, yo dudé mucho, o sea, la idea me gustaba mucho, pero dudaba porque era como, ¿por qué una editorial más? Me parecía que el trabajo editorial en español era suficiente, pues, o sea, ¿por qué una editorial más? Y después de pensarlo, no sé, semanas o meses, un tiempo largo, con él y al mismo tiempo yo solo, le dije, ok, intentemos una editorial, pero vamos a ver cómo nos podemos distinguir. Y eso yo insistí mucho desde el principio en cómo íbamos a ser distintos. O sea, Gris Tormenta en ese momento no tenía nombre, pero ¿qué íbamos a hacer que hiciera que la editorial se distinguiera por sí sola, que se identificara? Eh, y eso es algo muy difícil de hacer, porque está muy homogenizado el panorama literario o de escritura contemporánea. Entonces, por un lado es muy fácil de hacer porque al ser tan homogéneo cualquier cosa distinta que haga sobresale, pero por otro lado no se puede hacer cualquier cosa distinta para sobresalir. Tiene que tener un sustento, un argumento, etc. Entonces, no fue planeado, pero ahora que veo hacia atrás, estos 6 años no son muchos, pero ahora que veo hacia atrás o que vemos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que nos interesaba contar o que lo que nos interesa contar es cómo es hacer los libros, cómo es leer, cómo es editar, cómo es escribir, cómo es trabajar con escritores, trabajar con otros editores, trabajar con traductores. Y eso es lo que nos gusta contar y eso es lo que cuenta la editorial Gris Tormenta de diferentes formas. Por ejemplo, en Regreso a la Tierra estamos contando, o los astronautas están contando sus cosas, pero nosotros estamos dentro del libro, o sea, Gris Tormenta está dentro del libro como si fuera un autor más, una especie de narrador que le va contando también cosas al lector. Cómo se hizo este libro, por qué está ordenado así, y antes de cada astronauta le da un pequeño contexto histórico y personal. Y entonces nos damos cuenta que nos gusta hacer eso. Después la colección editor cuenta directamente los procesos de edición. La colección paisaje interior va a contar los procesos de creación y las dudas de la creación y los pensamientos que pasa por la mente del escritor. Y la colección miradas, que no sabemos si se llama así, pero llamémosle así, va a contar la lectura, cómo lee y recuerda a alguien. Entonces, estas tres cosas, la edición, la escritura y la lectura, al final son como los 3 ejes, las 3 patas que sostienen esta mesa llamada Gris Tormenta. Esto no fue planeado hace 6 años ni hace 7, sino que a la hora de expresarnos a través de los libros nos damos cuenta que esto es lo que estamos contando. Escuché a Jacobo Siruela muchas veces decir que cuando él creó Atalanta no sabía qué estaba haciendo, y a mí esto me parecía muy inverosímil, increíble, o sea, como que yo no le creía muy bien, como que él decía, es que yo voy improvisando sobre la marcha. Y yo decía, no puede ser, él tiene 3 colecciones, bueno, ahora son 4, pero tenía 3 colecciones muy bien definidas, impecables, muy bien pensadas, y parecía que cuando inició Atalanta ya sabía que en cada colección iba a publicar 100 títulos y sabía cuáles eran esos 100 títulos. Pues resulta que no, que se le van ocurriendo cada año. Y yo esto no lo creía. Pero ahora en Gris Tormenta, que nos pasa algo similar, guardando todas las distancias posibles, creo que sí es cierto. Creo que cuando se hace un trabajo editorial o quizá un trabajo de creación, el que sea, la persona que crea no sabe qué está haciendo exactamente, pero tiene que estar atenta a escuchar qué está haciendo después para que las respuestas lleguen. Entonces,
regresando a tu pregunta, Carolina, es sí, Gris Tormenta está muy interesada por el sentido que proyecta, porque está muy interesada por distinguirse y por identificarse en un panorama editorial complejo, confuso, como siempre ha sido, ¿eh? No, nuestra contemporaneidad no es distinta a la del siglo XX, ni XIX, ni XVIII. Pero sí, la editorial está muy interesada por publicar cosas que sean coherentes entre sí y que hagan sentido a la editorial y a sus colecciones. Si después hacen sentido a un lector, es sumamente gratificante. Y la segunda pregunta que hacías, que es un poco que yo tengo sentimientos encontrados para responder, es trabajar con otro editor. Y hemos trabajado con editores que nosotros les llamamos editores invitados. Y ahí es distinto porque ahí nosotros decidimos poner el libro en manos de un editor. Y es un editor que nosotros seleccionamos, que nosotros invitamos, y aunque le demos la libertad total, o casi total, esa es la idea del libro. Pero en el caso de Un cuento de Navidad con Alejandro Zambra y Andrés Braithwaite, fue Alejandro quien nos dijo, vamos a trabajar con mi editor que se llama Andrés. Y fue complicado en el sentido, fue muy gratificante en el sentido, en todos los sentidos. Fue complicado en esta parte. Gris Tormenta, así como trabajamos hacia afuera, hacia la identificación de la editorial, también trabajamos hacia adentro, hacia cosas que casi nadie se da cuenta, pero que si en el libro número 2 escribimos Tolstoy con acento, luego en el libro 15 y en el libro 25, si aparece la palabra Tolstoy, tiene que estar escrito de la misma manera. Si le quitamos el acento a solo o el acento de aquel, pues ya nunca puede aparecer en un libro de Gris Tormenta. Todas esas cosas que nosotros le llamamos, y que todas las editoriales tienen, entre comillas, es un manual de estilo, una forma, una edición de estilo. Con Andrés, con el libro Un cuento de Navidad no fue posible. Tuvimos que... yo soy muy aprensivo, entonces no la pasé bien durante varios meses, porque no fue un proceso fácil aceptar, por ejemplo, no sé, cosas muy chiquitas y muy bobas, que a mí me hacían pensar que si era Andrés quien estaba publicando en Gris Tormenta, él tenía que someterse al estilo Gris Tormenta. Ese era mi pensamiento. Pero después me di cuenta que no, que era un libro que era así. O sea, el libro incluía eso, el libro incluía todas las manías de Andrés también. Y entonces ponerlas era importante y era parte del libro. No sé si algún lector se va a dar cuenta, probablemente nadie, pero lo pasé mal, es lo que quiero decir. Ahora, con Andrés No, la bueno, relación... pero por lo que entiendo de tu relato, es como que en algún determinado momento Andrés pasó a ser parte como un personaje del libro. Entonces, Totalmente. quizás ahí, digamos, la sensación ya era, bueno, Gris Tormenta está editando a Zambra y a su editor, o sea, ¿no? Y al editor como personaje o como escritor. Yo de mi parte, como una humilde lectora, lo único que puedo decir es que me encanta la idea, me parece que es un nicho de mercado que para los que nos gustan mucho los libros es muy interesante, que no se encuentra en otro lado, y que todo ese empeño que ustedes relatan se ve en los libros. O sea, se ve, no solamente en el diseño digamos, exterior, sino en el cuidado y en el amor y la delicadeza que le ponen a lo que hay dentro. Que no me parece menor en estos tiempos, ¿no? Me parece que eso es muy bueno. Y yo rescato mucho que hay un montón de otros temas aparte de la ficción para ver, ¿no? Y todo este mundo que hay detrás de lo que nos gustan los libros, a mí en lo particular me parece fascinante. Así que yo se los agradezco. No tengo otras más que decir que eso, que muchas gracias. No, gracias Carolina a ti.
Y sí, la relación con Andrés es muy linda. Ojalá, yo espero que siga por muchos años. Pero sí, a la hora de trabajar, los dos somos muy quisquillosos, muy quisquillosos. Muchas veces él me preguntó, ¿por qué toman ese tipo de decisiones? Y yo le daba el argumento, que es un argumento que hemos trabajado por 6 años, y él seguramente lleva trabajando en ese argumento 40 años. Entonces, había una contraposición de experiencia importante. Todo eso fue muy rico, pero también difícil. Pero también son cosas que vistas desde afuera y con la distancia se aprecian mucho, son anécdotas muy bonitas. Entonces, nada de esto llegó nunca a él, es decir, nunca hubo fricciones, eso sí, fue un proceso muy amigable, muy rápido, quiero decir, a un ritmo muy rápido, porque no fue rápido, pero sí, todo muy bien, pues. Ahí contaste algo que sufrieron bastante, que fue la edición de este libro. Pero supongo que también deben tener un montón de cosas lindas, o algo que lo haya emocionado mucho con la editorial. ¿Nos pueden contar alguna de esas anécdotas? Pues en general todos los libros tienen su anécdota, ¿no? Quería yo nada más redondear un poco, antes de pasar a esa pregunta, lo que decía Jacobo. También el sistema que utilizó Andrés para trabajar este libro fue un sistema que nosotros ya no usamos, en el sentido de que pues todo es un poco más tecnológico, a lo mejor un poquito, no tanto pues, en Gris Tormenta, pero pues usamos los archivos compartidos, y sobre los archivos compartidos vamos corrigiendo, etcétera. Y Andrés no usa esa técnica. O sea, había que compartirle el Word, él hacía comentarios sobre el Word y regresaba al Word, y entonces era todo como un poco, pues más, ¿cómo diré? Pues más del siglo XX, justamente, ¿no? Más del siglo Artesanal, XX. artesanal. Más artesanal. Más artesanal. Pero entonces tardaba mucho tiempo en ir y venir el Word, y entonces ver dónde estaban lo que se había corregido y lo que ya no estaba. O sea, en esa parte fue un reto, pero también creo que se asume todo con humildad. Obviamente Andrés tiene muchos más años de editor que nosotros, ¿no? Otro de los factores también difíciles es que él estaba en Chile y nosotros en México, entonces también esas distancias, aunque existan estos medios, que además a él no le gusta estar en Zoom, no le gusta tener videoconferencias, no le gusta hacer llamada tripartita de teléfono, todo es por mail o escrito o así, pues. Entonces eso complica un poco más las cosas, pero insisto que debía de haber también un poco de humildad de nuestra parte, que aprendimos cuando hicimos un libro, una antología, la primera que hicimos, digamos, con un editor invitado, editora invitado en ese caso, invitada, que fue Verónica Gerber, En una orilla brumosa, que es un libro que trata sobre la relación del arte y la literatura en el futuro, que por ahí lo enseñó Martínez, En una orilla brumosa. Y es un libro que nació la idea, se conceptualizó la idea, y después ya hablando de qué se iba a tratar y cómo estábamos pensando el libro, decidimos invitar a Verónica, también sin conocerla, sin ser, pues nada, ni amiga, ni escritora de la editorial, nada. La contactamos una vez para que llevara a cabo este trabajo de edición, y coincidió este libro, la hechura de este libro, con la pandemia, y creo yo que fue una muy bella lección de edición el trabajar con ella, porque se hizo ahí sí de manera muy pausada, de manera muy dialogada en la pandemia. Entonces hacíamos largas videollamadas, teníamos largos comentarios de los textos compartidos, y esto hizo que el trabajo pues fluyera, y aprendimos mucho, mucho de ese trabajo, con mucha humildad también. Aprendimos mucho de Vero Gerber y de su manera de editar y de trabajar los textos. Y creo que eso fue un enriquecimiento que nos llevamos al terminar ese libro. Otro que trabajamos con José Manuel Velasco, el del Silencio, que también fue con un editor invitado. Y ahora con Andrés Bradway, que es totalmente distinta la forma de trabajar, pero que muy bien recibida, con humildad. Porque además
pues el resultado al final, después de todo, pues es bellísimo. O sea, el resultado es increíble. No hemos parado de recibir mails y felicitaciones sobre el libro, sobre el texto. En fin, creo que valió mucho la pena el haber estado en esas pequeñas horas de crisis que se vivieron en algunos momentos en la hechura de este pequeño libro, ¿no? Martín, sí recuerdo una anécdota, tú preguntabas de alguna anécdota como positiva y más que divertida, sí, es como una anécdota chusca, creo. Fue un libro de muchas complicidades, porque yo, por ejemplo, tenía correspondencia con Andrés, solo con Andrés, él y yo solos, pero también con Alejandro, él y yo solos. Pero había cosas que yo no le decía a Andrés y otras cosas que no le decía a Alejandro, y yo no sabía si ellos se las contaban, pero esperaba que no. Pero luego nos dimos cuenta que Alejandro le decía cosas a Andrés, pero nosotros no nos las decía, y viceversa, nos decía a nosotros cosas que luego nos enterábamos que Andrés no le decía. Entonces, éramos 4 personas en este círculo y siempre había algo que no se decía o que aparentemente no se decía. Y esto creaba situaciones muy chuscas que Un nunca... chusmerío, más bien. Pero todo imaginado, o sea, realmente no sabemos qué hubo, pero sí es verdad que nunca hablábamos los 4 juntos, esto es cierto. Era muy raro que habláramos los 4 juntos y siempre había como, ok, esto se lo voy a contar a Alejandro, pero a Andrés no, o al revés. Y eso fue, sí, pues eran unas complicidades extrañas y divertidas y nada. El resultado es un libro hermoso. Es bellísimo, es bellísimo. A ver, seguimos con la colección, editor. Quiero que me hablen un poco de... ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Puedo preguntar? Y vamos al mismo, mirá. Estábamos con el ¡Ay, mismo. en serio! Iba por el mismo, sí. Por Me el de Valeria encantó, Tetoni. me encantó, me Yo encantó. voy a ver si en un tiempo, si me acomodo, y hago una charla también con Valeria sobre este libro. Sí, hubiera estado bueno haber invitado justo a Valeria a esta charla, pero bueno, no se nos ocurrió. Sí. Pero está bien, por cierto, ya en un par de meses va a estar acá en México, va a venir a presentar justo este libro y otro que sacó con Antílope, todos sus poemarios en un solo libro. Pues ¿qué voy a decir yo? Es un libro bellísimo. Valeria es una escritora fantástica, yo creo que de lo mejor que tiene Argentina en las nuevas generaciones, definitivamente. Sí. Creo yo que debe de aprovecharse más su talento, su escritura. Es una escritora de poesía, que escribe ensayo poético. Y yo puedo decir que su prosa en este libro es muy, muy poética. Es un libro que también nació raro, porque nosotros no conocíamos a Valeria de nada, nos la presentó justo Daniel Saldaña París, quien es el que hace el prólogo de este libro, es un escritor mexicano joven, que conocía a Valeria en alguna beca, en algún concurso, en algo. Y cuando nosotros estábamos editando el libro de Lo Infraordinario, la primera de las colecciones de la primera antología de la colección Disertaciones, Lo Infraordinario, un libro de temas sobre Perec, hablando con Daniel, pidiéndole que nos recomendara algunas escritoras para unirse, escritoras jóvenes, a unirse a la antología, pues nos recomienda a Valeria. Le escribimos a Valeria, estuvimos ahí intercambiando textos, ideas de lo que ella estaba haciendo en ese momento, y al final decidimos invitarla y participó en esa antología con un texto bellísimo, pero bellísimo, sobre las piedras. Es un texto muy bello que si tienen la antología vuélvanlo a leer y van a ver que es muy, muy bello. Y bueno, de ahí nació una relación interesante con ella, de idas y venidas, porque además ella es periodista, como ustedes saben, lleva el blog de Eterna Cadencia, de la librería. Entonces, pues de cuando en cuando, es el libro donde participa Valeria, sí, de cuando en cuando nos escribía para pedirnos algún texto para el blog, alguna entrevista, alguna cosa que podía ella sumar, y nos fuimos haciendo amigos, digamos, por internet. Y en una de esas se nos ocurrió pedirle, pues justo, que nos gustaba mucho cómo entrevistaba, cómo escribía, y decirle cuándo puedes hacer un libro para nuestra colección, porque otra cosa que debo aclarar es que nosotros no
son muy pocas las ocasiones que hemos publicado textos que ya existen. La mayoría de los textos son comisionados o concebidos por nosotros y después explicados a algún autor para llevarlos a cabo. En el caso de Valeria, nosotros le pedimos que fuera parte de la colección editor y que escribiera algo sobre pues, las entrevistas literarias, que era un tema que nos interesaba. Fue un proceso raro el que vivimos con Valeria porque duró mucho tiempo la decisión de qué tema abordar y cómo abordarlo, ¿no? Fueron muchos mails, idas y venidas, algunos textos, y finalmente pues le dimos al clavo. Finalmente dijo ella, creo que ya entendí justo lo que ustedes quieren, y a partir de ahí pues fue muy fácil ya llevar a cabo la escritura de este libro, que pues habla sobre justo sobre las entrevistas literarias como detonante de la escritura, y habla pues también de su maestro de escritura, que también es bellísimo cómo aborda el tema de su maestro, y no sé, es un libro también, me parece redondo, bellísimo, como decía, poético, que yo creo que es una de las pequeñas joyas que tiene esta colección, ¿no? No sé, Jacobo, ¿qué quieras decir sobre este libro? Sí, es distinto el proceso con cada autor, y en el caso de Valeria fue un proceso largo, rico, y no todos los autores, no todos los autores les gusta que los editores los acompañen. Hay autores que mandan un texto final y dicen, por favor, no lo toquen. Y Valeria fue al revés. Valeria, conversamos todo. Fue un libro muy acompañado, muy dialogado, y creo que eso lo hace rico, al menos para nosotros, para Mauricio y para mí. No sé si se transmita eso en el libro, probablemente no, pero no importa, porque como vieron, lo que nos importan son los procesos internos de la editorial y cómo eso nos hace ver cosas. Ya los libros terminados y publicados, por supuesto, nos interesan, pero nos interesa más lo que no se ve. Y con Valeria hay muchísimas cosas que no se vieron, pero que nos quedan como un bonito recuerdo. Fue un año de trabajo con Valeria o más. A mí me gustaba, por ejemplo, como en cada versión del manuscrito, no sé cuántas versiones tuvo, tal vez 7, pero cada versión del manuscrito del maestro aparecía más y más y más, el maestro afloraba, y llegó un punto en el que pensé que si seguíamos con manuscritos que iban y venían, el libro iba a ser solo del maestro y se iba a llamar Mi Maestro y iba a ser hermoso, pero no, al final se logró un balance, me parece 50 y 50, y el libro inicia con su cometido original, que es la entrevista como detonante de la escritura, y termina al 100%, y termina con el maestro al 100%, y en algún punto lo de las entrevistas se va diluyendo y lo del maestro va tomando peso, y eso me parece muy bonito en un libro, porque habla de cómo un ensayo es también una forma de pensar, es decir, quien lee un ensayo, un buen ensayo con lupa, se va dando cuenta que mientras el escritor escribe el ensayo, el escritor va cambiando de parecer. Alguien decía que si quieres aprender ruso, lo mejor es leer Ana Karenina en ruso, sin saber ruso, porque la novela es tan larga que cuando llegas al final seguramente ya aprendiste, tan solo de leerla, y entonces cuando se lee un ensayo como el de Valeria, se ve cómo Valeria está pensando, es decir, cómo su pensamiento, entre comillas, cambia o la traiciona y dice, pues ya no estoy hablando de entrevistas, estoy hablando de un maestro. ¿Cómo pasó eso? No lo sé, pero eso es lo que hace el ensayo, como permitir desvíos importantes e interesantes. Perdón, vos nombras mucho qué es ensayo, de hecho es un ensayo, ¿no? Pero para mí toda la colección editor funciona como ficción. No digo que lo sea, pero funciona como ficción. Son historias que te atrapan y que tienen un comienzo, un desarrollo y un final, y tranquilamente podés decir, esto es mentira, es un cuento, y funcionaría igual. Totalmente de acuerdo. Tienen hace media hora dije que recopilamos la semana pasada cosas que han salido en medios, reseñas de la colección. Y una de las reseñas de la colección editor dice, elevan los textos sobre la edición a calidad de historias. Y eso me gustó mucho porque efectivamente es una serie de cuentos, de minificciones,
sobre todo para alguien que no conoce o que no le interesa conocer qué sucede en el tras bambalinas editorial, lee estos libros y es como leer nada, un cuento, una pequeña novela, y eso es muy bonito, y ese ha sido el éxito de la colección en el sentido de que lo puede leer cualquier lector, aún los que no están interesados en conocer las historias del libro. ¿Por qué? Porque están narrados así, tienen muchas claves de ficción. De hecho, el próximo título que está ahora en la imprenta, que se publicará en México a finales de octubre, tiene la forma de una obra de teatro. Al final es un ensayo crítico, pero el escritor decidió darle la forma de una obra y es muy divertido, es una sátira, es sobre la dictaminación editorial, la dictaminación de manuscritos, pero quizá, no lo sé, quizá él vio que el proceso de dictaminación es tan absurdo y tan teatral en este sentido, que dijo, el teatro es la mejor forma para contar esto. Pero evidentemente él no escribió una obra de teatro, él escribió un libro para la colección Editor que critica los procesos de dictaminación editorial actual. Entonces, que le haya salido una obra de teatro es una casualidad, es un resultado, pues no significa que publiquemos teatro. Pero sí, por otro lado, tú ves la colección y son historias, sin duda son historias. El de Alejandro Zambra quizá es el más ficcional de todo porque es un cuento que, pues, mientras lo estás leyendo, estás también leyendo la parte real de la ficción, entonces no sabes dónde estás, que también es muy bonito y que tampoco nos ha interesado mucho nunca la pureza de los géneros o los límites de los géneros. Siempre decimos que publicamos ensayo y memoria por decir que no publicamos ficción, pero en realidad publicamos las historias que nos ayudan a contar lo que queremos contar, sin importar quizá tanto cuál sea su registro. En la colección Miradas, que es la de los lectores invitados, ahí los lectores podrán elegir cualquier cosa. O sea, para representar la memoria o para representar la lluvia, quizá uno de los textos sea un capítulo de una novela y quizá el siguiente sea un ensayo y quizá el siguiente sea una crónica y quizá el siguiente sea un fragmento de una obra de teatro. No lo sabemos, pero ahí se va a permitir la mezcla. Es decir, ahí esa va a ser la colección más abierta en el sentido clásico de los géneros, porque se va a permitir cualquier cosa o casi cualquier cosa, digamos, cualquier escrito en prosa, sin importar en qué género se le pudiera clasificar. Ya queda poco tiempo, me queda hasta la madrugada con ustedes, pero no quiero dejar pasar. Vayan a la charla anterior que tuvimos nosotros, hablamos de todos los demás libros, todos los que no hablamos acá van a estar ahí. Pero quiero que hablen un poco no sé cuándo se va a editar en Argentina, pero el próximo libro que van a editar creo que va a ser este, La experiencia del amor, si no me equivoco, ¿no? ¿Ya tienen fecha de publicación en Argentina o todavía no? Sí, bueno, teníamos fecha, ahora se ha reagendado todo, pues por situaciones... Pues, pasaron cosas en Argentina, no sé qué habrá pasado. Por ustedes conocida. Acá no pasa nunca nada. Sí, no nos aburrimos acá. Estaba todo listo, pero tuvimos que frenar un poco y estamos reprogramando. Una de las cosas que nos pidió Big Sur es que quería tener completa la colección Editor. Faltan algunos títulos por salir en Argentina, entonces estamos en el proceso de editar los primeros libros que no salieron en Argentina. El primero, Perder el Nobel, de Laura Esther Wolfson. Es buenísimo ese libro. No sé por qué, Daniel, ¿por qué tienes todos los libros tú, No sé. Está muy raro eso. No te voy a contar. No, son míos. Son míos, Sí. Te los compramos en la FED. Sí, es que llevamos algunos a la FED, sí. Sí. Bueno, vamos a sacar el 1 y el 2. El 2 es de Tomás Bernhard, Las posesiones. Y después vamos a sacar, bueno, son esos dos y uno más que ahora no recuerdo. Vamos a imprimir esos libros en Argentina de la colección Editor y de la colección Disertaciones. Vamos a imprimir los dos últimos, también queremos completar, pero vamos a iniciar por los últimos, que es La experiencia del amor. Tentativas y miradas interiores a lo largo de una vida.
con escritores como Julian Barnes, Natalia Ginsburg, Elvira Hernández, Bell Hooks, Raúl Zurita, etcétera, Nélida Piñón. Y La lengua es un lugar, 14 voces cambian de idioma para explorar la literatura y la vida en contextos distintos, con autores como Kosarinski, Eva Hoffman, Ionesco, Kallifátides, Dani Laferrière, etc. Estos son los dos que vamos a tener en disertaciones. No, pará. Me falta uno, que a mí me interesa muchísimo. Yo estuve años, pero yendo a la montaña, practicando el silencio. Sí, Viajes al País del Silencio. Y es el único que me falta. Así que necesito que lo impriman para mí, aunque sea. ¿Te falta físicamente, decís? Sí. Sí. Ese no está programado para la próxima, pero te lo vamos a llevar ahora que vayamos. Oh, buenísimo, buenísimo. Pero son estos dos y los otros tres que hablé son los que vamos a imprimir en Argentina, pero la próxima semana ya está saliendo un pedido de México para allá con otros títulos. Está saliendo, por ejemplo, Me regreso a la tierra, de Emily Wolf, Dentro del bosque, que no había salido en Argentina y que va para allá. La segunda edición de Regreso a la Tierra, que con diferencia de la primera edición trae el texto de Yuri Gagarin, que finalmente lo pudimos conseguir, ya está en la segunda edición. Van otros libros por ahí que no estaban, entonces digamos que va a ser un compuesto entre lo que vamos a imprimir allá y lo que se está yendo la próxima semana de aquí. Para llegar allá, pues supongo que se tardan 2-3 meses en diciembre, supongo, estos libros que se están yendo a partir de la semana próxima. Qué bueno, qué bueno. Pero además estamos contentísimos. O sea, nosotros, no es por nada y que estemos hablando con ustedes, pero nuestro mejor mercado es Argentina, nuestros mejores lectores son argentinos. En realidad, nos encanta ir, visitar, estar en las ferias, en los eventos. Esta última FED fue increíble porque no solo la relación con los lectores y las lectoras que asistieron a la feria, sino con los editores y las editoras. Es increíble compartir con ellos, hablar sobre los libros. Definitivamente, ese es mi punto de vista, no sé qué piensa Jacobo, pero Argentina para nosotros es vital, es importantísimo. No podríamos dejarlo porque muchos dicen que la editorial parece más argentina que mexicana. No sé si tiene que ver por el abordo de los temas o que en México no se aborda tanto el tema así, sino un poco más costumbrista. No sé, ¿tú qué opinas, Jacobo, de este último comentario? A lo mejor un poco arrojado y atrevido. No, totalmente. Gris Tormenta trabaja para Argentina y para los lectores argentinos. Con mucho gusto. Ya para terminar, la última pregunta, así como Valeria pregunta cuál es el color favorito, yo pregunto cómo es el momento ideal de lectura. Pues es muy fácil. Para empezar, no tiene nada que ver con trabajo. Eso es lo principal. Tiene que ser una lectura que no esté conectada con Gris Tormenta en absoluto y que si está conectada sea algo posterior, sea un descubrimiento en la lectura o después de la lectura, pero no antes. Eso es lo primero. Y lo otro, que no diré nada nuevo, el silencio, el frío, el aislamiento, ese es el momento ideal de lectura. Sí, no puedo decir nada, o sea, sí diría puros clichés, pues, pero sí es importante que no tenga nada que ver con... A mí me gusta leer en idioma original, es muy difícil porque solo puedo leer en dos, pero no me gusta leer en traducción porque que estoy encontrando sin querer los que yo creo que pudieran ser errores de la traducción, entonces idealmente la lectura ideal también es en un idioma original. ¿Y vos, Mauricio? Yo soy un lector más nocturno y más, fíjate que curiosamente a mí me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho leer ficción y ficción latinoamericana, cosa que Jacobo, por ejemplo, no lee casi nada de ficción latinoamericana. A mí me gusta porque me relaja y cambio también de canal, ¿no? Desafortunadamente cuando te dedicas a esto, pues cada vez se reduce más el tiempo de lectura por placer, digamos, y hay que leer mucho más textos de trabajo, justo para las antologías y porque imagínense, una antología está conformada pues alrededor de 10 a 12 títulos, perdón, 10 o 12 ensayitos. Entonces, para llegar a 10 o 12, pues hay que leer un montón de ensayos para hacer la selección. Y eso, pues,
quieras o no quita mucho tiempo, o bueno, o es una inversión de tiempo, digamos, para después tener este producto terminado. Y entonces queda poco tiempo para la lectura por placer, pero por ejemplo, ahora que regresé de la FED, pues traje alrededor de 30, 40 libros. ¿Cuándo los voy a leer? Pues quién sabe, ¿no? Ahí están esperando. Creo que todavía hay un par de libros de la FED del año pasado que no se han abierto, ¿no? Pero bueno, nos gusta estar también rodeados de libros y eso es a quien no le gusta estar rodeado de libros. ¿Y qué fue lo último que leíste que te gustó? Lo último que leí, que me gustó, a ver, aquí tengo yo mi lista de lecturas. Bueno, mientras Mau busca su lista de lecturas, Son muy prolijitos en todo. Yo diré algo que la lectura ideal para mí también tiene que ver con que no se parezca nada al lugar donde vivo ni a la época donde vivo. Entonces me gusta mucho poder irme muy lejos en la lectura, en espacio y tiempo. Y Mau, como lo acaba de comentar, le gusta más narrativa latinoamericana, es decir, algo actual y algo cercano. Entonces, lo menciono porque ese contraste que es interesante, creo que se refleja en la editorial a veces, no siempre, pero sobre todo en una colección como Disertaciones, por ejemplo, de ese contraste de autores conocidos con desconocidos, de textos más o menos fáciles de encontrar, con textos que fueron un rescate totalmente de un libro descatalogado. Como que esa mezcla nos interesa mucho también, como la mezcla de distintas maneras de leer o de distintas posibilidades de leer. Y sí es cierto que leemos de maneras muy distintas y es muy raro que coincidamos en un autor, Mauricio y yo. Quizá coincidimos 1 o 2 veces al año en un libro o en un autor, pero aún así, aunque no coincidamos en muchas cosas, siempre nos contamos que estamos leyendo y por qué nos gusta, y eso está bien, que no coincidamos. Eso me parece muy sano para el editorial. Sí, realmente. Sí, ya encontré aquí. Bueno, creo que de lo último que leí que me gustó mucho es Impreteros, de Lorena Vega. Este libro que salió en Escénicas, ahí en la editorial de Córdoba. Sí, es Escénicas, la editorial de Córdoba. Impreteros, que es la historia de esta familia, de estos hermanos que ustedes saben, no sé si lo han leído el libro. Un libro bellísimo, se los recomiendo mucho. Está en Escénicas, esta editorial de Córdoba. Unos hermanos que muere el papá y cuando muere el papá se entera que tiene otra familia, pero la otra familia, los otros chicos de la otra familia, bueno, el papá tiene una imprenta y los hermanastros, digamos, toman la imprenta y le ponen candado y la cierran, y cuando los hermanos llegan al día siguiente a abrir la imprenta, pues no pueden entrar porque ya los otros han tomado Entonces, se hace una historia hermosísima que además está en teatro en Buenos Aires. Yo quise ir ahora que fue a la FED, pero están todos los boletos agotados. Si tienen oportunidad, veanlo el libro o lean el libro, que me pareció muy bello. Y además, pues toca el mismo tema, que es la edición, la impresión, los mismos temas. O sea, no me salí mucho de... Y el otro, pues, fue a ser muy obvio y ya muy reiterativo, pero pues literatura infantil de Alejandro Zambra me gustó mucho. No sé, Alejandro cada día me gusta más. La novela, obviamente, el libro que más me gusta es la novela, Poeta Chileno, pero después de ahí de literatura infantil creo que le abona todavía más a la figura del escritor. Y bueno, de Gris Tormenta, pues no es por nada, pero también viene a sumar un poquito a la fama y a la figura de Alejandro. Mauricio y Jacobo, es un placer escucharlos. La verdad que es un placer. Regalaron un momento hermoso y les voy a volver a joder, ¿eh? Vamos a seguir charlando. Sí, claro que sí, por supuesto. Pues ahora que lleguen los libros, ya sea lo que pase primero, si salen los impresos o los que lleguen de México, pues podemos volver a hacer una charla para ir hablando de los libros que lleguen o de los que vayan saliendo allá. Te tomo la palabra. Y les agradecemos mucho siempre. Y acá tienen unos fanáticos de Gris Tormenta. Muchas gracias, Carlos. Fanáticos de correr y pelearnos a ver quién se llevaba el último en la mesa de la FED, ¿sí? ¿Quién iba primero? ¿Quién se llevaba los pocos ejemplares que había? Pues muchas gracias, de verdad, se los agradecemos mucho. Eso nos ayuda a seguir adelante, nos hace sentirnos muy contentos y bueno, creer en lo que estamos haciendo y que es recibido por los lectores, pues para nosotros es increíble. Y muchas gracias para Martín, porque ya del eBooks, porque siempre sabemos que están al pendiente de nosotros, en redes sociales, de lo que hacemos.
siempre los vemos por ahí y pues los agradecemos muchísimo porque pues si no hubiera lectores definitivamente no habría editorial. Me quedo con eso. Si no hay lectores no habría editoriales, tampoco librerías. Así que les mando un abrazo gigante. Mauricio, la próxima vez que vengas a Argentina te venís con Silencio en la valija, para mí. Claro. Y nada, chicos, un placer enorme. Gracias a todos. Un saludo a Alejandra Rivero, gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.